del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Meditemos el tiempo de Pascua con Santo Tomás de Aquino, miércoles de la octava de Pascua. En esta charla 49, meditando la vida de Cristo con Santo Tomás, número 4 para la Pascua. Charla número 4 acerca de la Pascua. Cristo, resurrección y vida. Nuestro Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. San Juan 11:25. El Señor muestra su virtud y poder, que es vivificante. Dios es vida. Debe saberse que entre los que necesitan participar del efecto de la vida, unos tienen esa necesidad porque perdieron la vida, y otros que no la perdieron la necesitan para conservar la que ya tienen. Nosotros estamos en vida, Dios nos mantiene en la vida en cada momento. Lázaro había muerto y Cristo lo devolvió a la vida. Así pues dice a los primeros: yo soy la resurrección, porque los que perdieron la vida por la muerte la recobran. Para los segundos, nosotros que vivimos, dice: y la vida, porque por ella se conservan los vivos. Dios es vida y nos mantiene en la vida. Hay de advertirse que por estas palabras, yo soy la resurrección, ha de entenderse: yo soy la causa, el motivo de la resurrección. Y en verdad Cristo es causa total de nuestra resurrección, tanto del alma como del cuerpo. Resurrección del alma, devolviendo en la gracia y la santidad por una buena confesión mediante el perdón de los pecados. Y del cuerpo, resurrección de Lázaro, dijimos, por ejemplo, o del hijo de la viuda de Naim, o resurrección final al final del mundo. Y por eso, cuando dice yo soy la resurrección, es como si dijese: todo lo que resucita en las almas y en los cuerpos, resucita por mí. Los hermanos, en la Biblia se habla de la segunda muerte, la muerte espiritual. Es dogma de fe católica que toda persona que en ese momento está en pecado mortal, espiritualmente hablando, está muerto. Entonces tiene que resucitar. Y nuestro Señor dio a su iglesia, mediante los apóstoles, el día de la resurrección, les dio el poder de resucitar los muertos espiritualmente hablando. Reciban el Espíritu Santo, el Espíritu Divino. A quienes ustedes perdonar los pecados serán perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Entonces todo el que resucita, sea en el alma, sea en el cuerpo, resucita por Cristo, porque es vida y resurrección. Porque como la muerte fue por un hombre, la resurrección de los muertos vino por un hombre, Dios, dice San Pablo, 1 Corintios 15:21. Cuando digo que soy la resurrección, es porque soy la vida. Dios es vida, por lo tanto, puede resucitar. Pues corresponde a la vida el que algunos sean restituidos a ella, del mismo modo que pertenece al fuego el que una cosa apagada sea nuevamente encendida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice San Juan capítulo 1:4. De eso, dice Santo Tomás, sigue un doble efecto: vivifica a los muertos, y segundo, porque él es la vida, conserva a los vivientes en la vida. Cristo, siendo vida, vivifica a los muertos. El que cree en mí, aunque hubiere muerto, vivirá. Yo soy la resurrección. San Juan 11:25. Esto es la causa de la resurrección. Y uno consigue el efecto de esta causa creyendo en mí. Entonces, el que cree en Cristo, bien, recibe la resurrección. Por eso dice: el que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá. Pues por el hecho de creer, me posee en sí mismo. Para que Cristo more por la fe,
en vuestros corazones. El que cree en Cristo, Cristo mora en él por la fe en su corazón. Efesios 3:17. El que me posee tiene en sí la causa de la resurrección. Luego el que cree en mí vivirá, es decir, con vida espiritual, resucitando de la muerte del pecado, y también con vida natural, resucitando de la muerte de la pena. Queridos hermanos, no es azar que el día de la resurrección nuestro Señor haya dado a los apóstoles este poder exclusivo de Dios, que es perdonar los pecados. Cuando Cristo dijo al paralítico, confianza, hijo, tus pecados sean perdonados, los fariseos sabían muy bien que solo Dios puede perdonar. Por eso, interpretando mal o entendiendo mal las cosas, dijo, este hombre blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados? Sino solo Dios. Y bien, sí, Dios, Jesús es Dios hecho hombre, por lo tanto, resucita de la muerte del pecado. Y realmente es una grande lástima que estos pobres cristianos engañados por espíritus malignos, seductores, hayan dejado la fe cristiana auténtica para seguir espíritus seductores, en palabras de San Pablo a Timoteo. Entonces, Cristo vivifica a los muertos, y también porque Él es la vida, conserva a los vivientes en la vida. Por eso dice, y todo aquel que vive cree en mí, con la vida de justicia, de santidad, de la cual dice Habacuc, el justo en su fe vivirá. Habacuc 2:4. No morirá jamás, esto es, con muerte eterna, sino que tendrá la vida eterna. La voluntad de mi Padre que me envió es esta, que todo aquel que vive, ve al Hijo, cree en Él, tenga vida eterna. San Juan 6:40. Entonces, el que cree en Cristo, bien, tendrá la vida eterna. Pero cree en Cristo y hace lo que dice Cristo. Creer está bien, pero también hace lo que dice, es decir, cumplir los mandamientos, hacer obras de caridad y vivir en gracia y en santidad. Y Santo Tomás termina diciendo, esto no ha de entenderse en el sentido de que no morirá temporalmente con muerte de la carne. Cuando dice no morirá jamás, dice, habla de la muerte espiritual eterna, sino que de tal modo morirá una vez que habiendo resucitado, viva eternamente en el alma, hasta que resucite la carne que después nunca morirá. Por eso añade, y yo lo resucitaré el último día. Entonces, cuando nuestro Señor dice, no morirá jamás, no significa que va a quedarse eternamente en este mundo. Significa que espiritualmente no está muerto, y yo lo resucitaré en el último día. Todo esto lo dijo Santo Tomás en su explicación, comentario del Evangelio de San Juan, capítulo 11. Entonces, queridos hermanos, nuestro Señor es resurrección y vida. Por desgracia, las sectas protestantes, que son de origen diabólico, no hay de otra, pobres de ellos, engañan a la gente e impiden su salvación en nombre de Cristo, como unos malhechores, que bien se visten de policía y engañan a la pobre gente, ¿no? Esto es lo que pasa en los fundadores de sectas. Por eso no hay pecado más grave que el pecado de apostasía. Por ejemplo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 4:1 dice, el Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos apostatarán algunos de la fe, dando oídos al espíritu del error y a las enseñanzas de los demonios. Sí, habrá gente que va a ser seducida por los demonios, que se hacen pasar por el Espíritu. Cuando alguien dice que el Espíritu le dijo, sí, el Espíritu le dijo, este Espíritu no es otro que el demonio, porque el Espíritu Santo no se contradice. Entonces el Espíritu Santo declara claramente que en los últimos tiempos apostatarán, dejarán la fe verdadera, católica, algunos, dando oídos al espíritu del error y a las enseñanzas de los demonios. Es algo
algo tremendo esto. Y por eso esta gente pretende confesarse directamente con Dios, pretende tener su nombre en el libro de la vida, supuestamente, estando en la herejía y bajo influjo diabólico. Por eso tenemos que conocer bien nuestra fe católica, mantenernos en la fe católica, nunca jamás recibir en nuestras casas estos predicadores de mentira con una Biblia falsificada. Sépanlo bien, la Biblia falsificada ya no es palabra de Dios. La Biblia falsificada, mal entendida, mal traducida, mal explicada, mal aplicada, a la basura, no es palabra de Dios. Se la hacen pasar por palabra de Dios para engañar a la gente. Y un católico nunca jamás debe recibir en su casa estos predicadores de mentiras, sobre todo si no está muy bien formado y capaz de tapar la boca a esta gente. Si usted no sabe, es bien no recibirlos, porque van a embaucarte, seducirte, engañarte y quitarte la fe verdadera para darse enseñanzas con etiqueta cristiana, pero totalmente falsas. Entonces, las almas resucitan por el poder de Cristo mediante la confesión. Reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes retienen quedan retenidos. No olvidemos esto. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, inscríbanse en el canal YouTube Catecismo Católico Tradicional. Ahí usted tiene explicado todo el credo, la fe, la moral, los sacramentos, mandamientos. Y Dios quiera, más tarde vamos a dar un resumen de toda la Biblia y historia de la Iglesia. Los bendigo con sus familias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.